Estimados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. En esta mañana voy a predicar sobre el Salmo 23. Son 6 versículos muy especiales para cada uno de nosotros. El tema es Jehová es mi pastor y el título del sermón es Viviendo en tiempos difíciles. Y yo creo que literalmente esta nación y el mundo está viviendo momentos muy difíciles, muy difíciles. Así es como lo miramos. Para un gran número de iglesias de este estado de Texas y toda la nación, hoy es un día muy triste porque continúan cerrados muchos de los templos de las iglesias cristianas por causa de la pandemia del COVID-19. Es muy difícil aceptar como cristianos y creo que los pastores reconocemos esto, la tristeza que hay en nuestros corazones, que no podemos entrar con seguridad a nuestros santuarios para tener la escuela dominical y los cultos o servicios de adoración que por muchos años celebrábamos los domingos en la mañana. Esta terrible pandemia ha contagiado a algunos miembros de nuestras congregaciones y tristemente algunos han perdido sus vidas recientemente. Los pastores no han sido la excepción porque lamentablemente algunos todavía se encuentran en sus hogares restableciéndose, recuperando la salud y en un aislamiento total en sus dormitorios. Todavía están sufriendo los efectos desgarradores de este virus mortal. Pero gracias a Dios que lo más fuerte, yo espero que lo más fuerte ya lo hayan superado y con la ayuda de Dios, mis hermanos amados, pronto van a estar completamente restaurados. Esa sigue siendo nuestra oración diaria. Sin embargo, la iglesia del Señor Jesucristo no se ha detenido porque aunque las puertas de los templos se encuentren cerrados, la iglesia continúa desarrollándose, teniendo ese tiempo especial de adoración, de estudio de la palabra en la calidez de sus hogares. Esto es lo maravilloso de Dios, que toda persona que tiene a Cristo en su corazón es miembro de la iglesia o cuerpo de Cristo y no importa dónde nos congreguemos para adorar a Dios, porque el Señor Jesucristo nos dio la promesa que donde dos o tres nos congreguemos en el nombre de Él nos promete que su presencia estará allí. Y gloria a Dios. En la Biblia encontramos el Salmo 23, que contiene promesas de Dios que dan fortaleza, que dan aliento cuando una persona experimenta las fuertes tormentas de la vida, las cuales pueden producir mucha tristeza y dolor en el corazón y en muchos casos que lo vemos ahorita, mucho quebrantamiento de sus cuerpos, mucho dolor en el cuerpo. El rey David, quien es el autor del Salmo, nos dice que Jehová es nuestro pastor. Si usted es un cristiano o una cristiana, usted sabe de lo que yo estoy hablando. Usted puede decir que no solamente David hace muchos años dijo que Jehová era su pastor, sino también nosotros podemos afirmar en esta mañana que el Señor Jesucristo es nuestro pastor, que Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es nuestro pastor. Y cuando decimos que Jehová es mi pastor, estamos reconociendo que Él es esa persona divina que cada día cuida a sus ovejas. En un sentido espiritual, Dios considera que cada creyente es una oveja de su rebaño y le ha prometido caminar a su lado, nos ha prometido, podemos decir, nos ha prometido acompañarnos
todos los días de nuestra vida hasta que llegue el momento glorioso en que seamos llevados o arrebatados al glorioso cielo, donde ya no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay nada de los padecimientos que vivimos en este cuerpo mortal. Hoy es un día cuando debemos afirmar en nuestros corazones que efectivamente Jehová es nuestro pastor. Podemos decirlo con gozo, alegría y con esa satisfacción de que no estamos solos caminando en este mundo. El Señor está con usted y el Señor está conmigo. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, en los versículos 3 y 4, y también el versículo 14, nos afirma esta verdad divina. Él dice, y las ovejas oyen su voz. O sea, nosotros oímos la voz de Dios. Y a sus ovejas llama por nombre. Dios le conoce a usted y me conoce a mí por nombre. Dice, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Hermanos, el Señor Jesucristo siempre va adelante de nuestra vida, de nuestros senderos, de nuestro camino. Él va por delante de nosotros y va conociendo el futuro de nuestras vidas. Y las ovejas le siguen. Si usted es cristiano, un fiel cristiano, usted sabe que usted está siguiendo al Señor, que el Señor le está guiando diariamente. ¿Por qué le seguimos? Porque conocemos la voz de Dios, porque escuchamos a Dios que nos habla aquí en lo profundo de nuestro corazón. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. No hay más pastores en esta vida. Nuestro Señor Jesucristo es el único pastor que puede suplir todas nuestras necesidades, que puede ayudarnos en todas nuestras adversidades, dolores, tristezas, enfermedades, toda pesadumbre que pueda llegar a su vida. El Señor la conoce y el Señor le va a dar la ayuda que usted necesita. Las mías me conocen, así como el Padre me conocen y yo conozco al Padre. Y el Señor Jesucristo dice, y pongo la vida por mis ovejas. Hace 2000 años el Señor Jesucristo murió por usted, murió por mí, para que hoy tuviéramos perdón de pecados y una seguridad de salvación. En este salmo encontramos 3 promesas muy especiales para nosotros, para el pueblo de Dios, para la iglesia. La primera promesa es que Él nos da el descanso cuando lo necesitamos, según el versículo 2. La tercera promesa es que Él confortará nuestra alma, versículo 3. Y la tercera promesa es que Él nos da la fortaleza cuando andemos en ese valle de sombra de muerte, según el versículo 4. Primera promesa, el versículo 6 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor sabe cuándo nuestras almas necesitan el alivio, y no necesariamente estoy hablando del alivio físico, sino cuando el alma, cuando el espíritu, cuando nuestro ser interior necesita hacer un alto en el diario vivir y descansar de las pruebas y de las tribulaciones. ¿Está usted cansado o cansada hoy? ¿Reconoce usted que estas últimas semanas han sido muy difíciles en su vida? El Señor le ofrece un descanso. El Señor le ofrece un alto en su vida para sustentar sus necesidades, para ayudarle. El descanso emocional y el refrigerio espiritual son muy necesarios para experimentar la paz que solamente Dios puede poner en el ser humano. El Señor desea enseñarnos que las cosas materiales no siempre son suficientes cuando el alma y el espíritu necesitan el cuidado y la protección de Dios. Él conoce a todas las personas y sabe cómo satisfacer cada necesidad de una manera individual.
Tenemos un Dios que es personal, un Dios que le conoce a usted a cabalidad, que sabe aún aquellas cosas que usted no comunica de manera verbal, pero que la Biblia dice que el Espíritu de Dios gime, comunica a Dios aquellas necesidades más íntimas y personales que usted tiene. Su poder se puede manifestar de una manera particular en cada cristiano para darle esa fuerza emocional, espiritual y física en el momento preciso, en el momento exacto que necesitamos que Dios supla nuestra necesidad. El Señor Jesucristo siempre tiene los brazos abiertos, Él siempre los abre y nos hace una invitación a venir a Él. ¿Cómo se encuentra usted en este momento? ¿Cargado, atribulado, enfermo, con dolor, sin saber qué hacer? El Señor le invita esta mañana y le dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y el Señor dice: y yo os haré descansar. Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Él nos invita a caminar a su lado cada día. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor, cuando usted camina a su lado, cuando usted tiene esa relación personal con Él, Él dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay victoria en caminar con el Señor. Y ese versículo termina diciendo: junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, Dios tiene el poder para poner en cada mente y cada corazón esa tranquilidad que usted necesita, esa quietud y esa paz para calmar sus angustias, sus temores, sus tristezas y los dolores que usted enfrenta en este día. Venga a Cristo, venga al Señor Jesús con todas sus cargas y póngalo a los pies de Él. La segunda promesa es que Él confortará nuestra alma. El salmista dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Qué palabra tan especial. Confortar. El Señor promete confortar su alma, confortar su ser interior, esa persona que es usted en la intimidad de su vida. Usted y Dios, el Señor promete confortarlo, o sea, reanimarlo. Confortar significa reanimar al afligido, dar un nuevo ánimo cuando el que se tenía se ha perdido por alguna situación difícil, como puede suceder en algunas personas cuando están pasando por una enfermedad muy dolorosa, o tal vez algunos ya han pasado por la pérdida de un ser amado. El Señor quiere confortarle en este día. En estas últimas semanas he escuchado fuertes testimonios de colegas pastores, de miembros de mi iglesia, de la congregación donde el Señor me ha puesto, y de otras congregaciones cristianas que han tocado mi vida muy fuertemente porque me han descrito en detalle lo terrible que es estar contagiado con este virus, como se le ha llamado COVID-19. O sea, me han compartido lo que es vivir en carne propia los fuertes ataques, lo que es sentir en su humanidad, en su cuerpo físico, en sus órganos, en su mente, en su corazón, lo que es sentir los efectos fuertes, mortales de esta enfermedad. Y solo puedo pensar que lo único que les ha sostenido es la gracia, la misericordia y el poder de Dios. No hay otra manera de explicarlo. Es la presencia de Dios obrando poderosamente en la vida de estos amados hermanos que están luchando la día a día
para salir adelante, confiando en que el poder de Dios es suficiente para levantarlos de esa cama donde se encuentran aislados en sus dormitorios. Hermano, Dios le ama. Cristo le ama. Y usted dice, ¿yo estoy pasando eso? Sí. Dios sabe que usted está pasando por esta gran enfermedad. Y Él está presente al lado de su cama, en la soledad de su dormitorio, en la noche, en la madrugada, en todo tiempo. Indudablemente, el apoyo y la oración de muchos cristianos, de muchas personas, han sido un refrigerio espiritual que ha producido paz, hermano y hermana, en su mente y en su corazón. Dios tiene muchas maneras de tocar nuestra vida. Y Dios lo hace muchas veces poniendo su mano directamente, obrando su poder desde su presencia. Pero también Dios trae consuelo, Dios trae ánimo, Dios comparte el poder y la fortaleza y el ánimo a través del acompañamiento de hermanos y hermanas que los están respaldando o los estamos respaldando a través del poder de la oración. Si hay un poder que Dios nos ha dado, es el poder de la oración. Y este es el momento que como iglesia, hermanos y hermanas, yo los continúo motivando a ejercer ese poder en favor de mis hermanos que están pasando por esta prueba tan grande. Y el profeta Jeremías, el profeta Isaías, en el capítulo 40 y en los versículos del 28 al 31, nos habla de quién es este gran Dios poderoso. Porque en Isaías 40, Dios se revela como el eterno Dios, el todopoderoso, el sublime, el alto, aquel Dios que es más grande que todo el universo y toda la creación y que tiene todo el poder absoluto para poder poner paz en su corazón. El profeta dice, ¿no has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los cielos y la tierra. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios no se cansa, Dios no se fatiga, Dios no se enferma, Dios no se debilita. Él es el Todopoderoso. No se desfallece ni se fatiga y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su sabiduría, hermanos, ningún ser humano tiene la sabiduría de Dios. Él dice que así como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos. Así es su sabiduría, su conocimiento, su ciencia, más altos que nuestros pensamientos. Ese es el eterno Dios. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. ¿Está usted cansado hoy o cansada? ¿Ya usted dice, ya no aguanto? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Usted dice, ya yo no tengo fuerzas. Ya la debilidad física, mi debilidad emocional, ya estoy cansado. Pero el Señor dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él vuelve a llenar al ser humano de esa fuerza, de esa energía que solamente Dios puede poner en usted. Y continúa diciendo Isaías, los muchachos flaquean y caen. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero mire lo grande, la promesa de Dios. Si usted es fiel a Dios, Dios lo será con usted. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová, hermanos, la esperanza que descansa en Dios y su palabra es una esperanza que no muere. Es una esperanza que tarde o temprano en el tiempo de Dios, Dios va a hacer la obra en su vida y estoy seguro que Él está haciendo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si usted cree en la palabra de Dios, Dios le dice a usted, hermano y hermana que está enfermo, enferma, Dios le va a restablecer las fuerzas, le va a levantar de esa cama, le va a dar la fuerza que usted no tiene ahora y usted se levantará por el poder de Dios.
Dice que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán y no se fatigarán. Ese es el Dios eterno. Y la tercera promesa es que Él nos da la fortaleza cuando andamos o andemos en el valle de sombra de muerte. Y Él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice David, porque tú estarás conmigo. David tenía la seguridad que aunque anduviera en ese valle, el Señor estaba con él. Tu vara y tu callado me infundirán, dice David, me infundirán aliento. Quizás esta es una de las promesas más poderosas que se mencionan en las Sagradas Escrituras para dar aliento y esperanza cuando algún creyente está enfermo o tal vez viviendo la realidad de su propia muerte o de otras personas. Hermanos, este Salmo 23 es uno de los salmos más usados en los momentos cuando estamos celebrando o se celebra un funeral, porque hay esperanza para el que vive, para el que queda. Y hay esperanza también en el que parte a la presencia de Dios, porque al final de ese valle de sombra de muerte, tenemos un encuentro personal con Jehová, el Dios Todopoderoso, con nuestro Señor Jesucristo, el que dijo, yo soy el buen pastor. Desde finales del año pasado, 2019, el mundo ha estado viviendo en un valle de sombra de muerte hasta el día de hoy, porque el coronavirus ha acabado con la vida de muchas personas. Muchos están contagiados y algunos están en ese valle de sombra de muerte que quizás para algunos de ellos su fin es pasar a la presencia de Dios. Pero para otros tal vez, y así lo creo también, que el valle de sombra de muerte se va a terminar cuando el Señor los sane, cuando el Señor los restaure, cuando el Señor lo levante de esa cama y le dé nuevas fuerzas para que continúe adelante en la vida. La realidad del valle de sombra de muerte también la podemos experimentar cuando hay una amenaza o el peligro de ser contagiados. Cuando usted está entre personas que potencialmente son tal vez una fuente de contagio para usted y usted tiene temor, tal vez usted es un médico, es una enfermera, una persona que trabaja en un hospital, una persona que está teniendo un contacto tal vez directo o indirectamente con personas contagiadas y usted siente el temor de que en algún momento tal vez alguien lo va a contagiar, ese es un valle de sombra de muerte. Todos esos temores, todas esas circunstancias se convierten para usted en un valle de sombra de muerte, pero el Señor dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Sin embargo, la promesa de Dios para la iglesia de Cristo es que su presencia está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sin importar los peligros, las circunstancias adversas, porque Dios es poderoso para librarnos aún hasta de la misma muerte, si así es la voluntad de Dios. Y siempre la voluntad de Dios es perfecta. Esta fue la razón por la cual dijo David, no temeré mal alguno, porque él sabía que cuando se encontrara en ese valle de sombra de muerte, la presencia de Dios estaría con él para acompañarlo y para darle la fuerza y el aliento que iba a necesitar en el momento exacto. Hermanos, Dios nunca llega tarde. Dios llega a rescatarnos en el momento preciso. El tiempo de su vida y mi vida está en las manos de Dios. Esta es la misma confianza que deben tener todos los cristianos.
que Dios tiene el poder para librarnos de la muerte o permitir que ella venga en el momento que Él lo decida. Hermanos, estamos en la mano de Dios. Dios nos dio la vida y Dios un día va a tomar nuestra vida. El Señor dijo, polvo eres y al polvo volveremos. Dios no tiene problema con la muerte. Cristo venció la muerte con poder en la cruz del Calvario. Simplemente oramos, clamamos a Dios, pedimos que se haga su santa y perfecta voluntad, y Dios es el que tiene en sus manos su vida y mi vida. Yo solamente tengo que creer que Dios es soberano y que Dios tiene el poder y la autoridad sobre toda enfermedad, por más grave que sea. Dios es Dios y no se equivoca. Y reconociendo que para el cristiano, para Dios, la muerte no es una pérdida, no es una derrota, es una victoria. Porque cuando el cristiano deja este mundo, lo deja para ir a las mansiones celestiales. Entraremos a una eternidad con Dios. Y si no es así, el Señor Jesucristo dice, creéis en Dios, creed también en mí. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, Él le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, ya os lo hubiera dicho. Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero Él dijo, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Dios nos va a tomar para Él, para llevarnos a la casa de su Padre Celestial en cualquier momento de nuestra vida. Puede suceder. Así es que, hermanos, la muerte no es una derrota. En Cristo, la muerte es una victoria. Y termino con esta promesa tan preciosa que nos dejó el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Que estas promesas, memorícelas, guárdelas en su corazón, estúdielas, reflexiónelas. Dígale, Señor, yo quiero que esta palabra de estos versículos realmente haya un lugar muy especial en mi corazón, para siempre recordarlas y creerlas en los momentos más difíciles como los que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Él dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Quién dice que está contigo? Dios. No desmayes porque yo soy tu Dios. Es el Señor Jesucristo, el Jehová Dios, el Dios de la Biblia, su Dios. Si no lo es, búsquelo y hágalo su Dios. Búsquelo y acepte a Cristo como su Señor y Salvador, arrepintiéndose, pidiéndole perdón y diciéndole al Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, te entrego mi vida en este momento, toma mi vida. Yo te la entrego a ti, quiero vivir ahora y que seas a partir de ese momento mi buen pastor. Porque un día, de acuerdo a tus promesas, quiero ir a la casa de mi Padre Celestial. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y Él dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y termina diciendo, porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene, o así, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, hermano y hermana, o Dios te dice, hijo mío, hija mía, yo te ayudo. ¿Cree usted que Dios le puede ayudar? Señor, gracias te doy por este día tan maravilloso, donde podemos compartir este Salmo 23 tan glorioso
y poder afirmar que tú eres nuestro buen pastor. Yo te pido, Señor, por todas las personas que están atravesando en este momento momentos muy difíciles por la enfermedad, algunos del virus, el coronavirus, otros de otras enfermedades, pero que en este momento están viviendo en el valle de sombra de muerte. Señor, dales un nuevo aliento, renueva sus fuerzas, levántalos en el poder de tu Santo Espíritu. Y si hay alguna persona que dice, Señor Jesús, yo te necesito, yo te pido, Señor Jesús, que vengas a Él y tengas un encuentro personal, porque yo te lo pido en tu nombre. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga ricamente en este día. Aunque vivimos tiempos difíciles, pero el Señor no los está viviendo. El Señor quiere venir a usted en esta mañana.